Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y la conducta que identifica a los hijos de Dios. Una de las señales más radicales y profundas del Evangelio es el amor hacia los enemigos. Jesús llamó a sus discípulos a reaccionar frente a las situaciones adversas, no como el mundo, sino a vivir de manera contracultural, reflejando el carácter del Padre Celestial. Mientras el corazón humano tiende a odiar a quien le hiere, Jesús enseña que los verdaderos hijos de Dios aman, bendicen, oran y hacen el bien, incluso a quienes los persiguen o dañan. Este amor no es sentimental ni pasivo, sino activo, concreto y sobrenatural. Requiere una transformación interior que solo el Espíritu Santo puede producir. Al amar a quienes no lo merecen, imitamos el amor que Dios tuvo con nosotros cuando aún éramos sus enemigos. Así mostramos que no pertenecemos a este mundo, sino al reino de Dios. La conducta que identifica a los hijos de Dios no es la de venganza, sino la conducta de gracia. No es la indiferencia, sino la conducta de amor. Amar al enemigo no es debilidad, sino la mayor expresión de fuerza espiritual que una persona puede mostrar. Veamos cómo las personas que aborrecen a sus enemigos siguen las reglas del mundo. El texto a estudio habla de dos tipos de personas que nos ofenden y perjudican en la vida. Unas porque son malas. Hay personas que son malas, por lo menos son más malas que otras. Y deliberadamente van haciendo daño a los demás. Y cuando se encuentran con nosotros, también nos hacen daño. Mateo 5:39 al 41 y 44. Al que es malo, dice el texto, que te hiera en la mejilla derecha, que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, que te obligue a llevar carga por una milla, porque os maldicen y os aborrecen, os ultrajan y os persiguen. Cristo está hablando aquí de personas malas y que como consecuencia de que son malas hacen cosas malas. Y hay personas que sin ser necesariamente malas contra nosotros o sin proponérselo, nos causan algún tipo de perjuicio material, psicológico o afectivo. Mateo 5:42. Al que te pida, al que quiera tomar de ti prestado. Aquí hace Jesús como otro grupo de personas. Está el malo que te hiere, que te pone a pleito, que te quita la túnica, que te obliga a llevar carga por una milla. Ese sería el malo. Y está el que te pide o toma de ti prestado. No te quiere causar necesariamente un daño. Te lo hace, te lo termina haciendo porque te pide y te dice yo te lo pagaré y después no te lo paga, toma de ti prestado y después no te lo puede devolver y te causa un daño, pero no lo ha hecho deliberadamente o por lo menos eh, inicialmente no quería hacerte el daño. Hay personas que usan de nosotros, usan de nuestras personas, de nuestros recursos y lo hacen en exceso.
podríamos decir incluso que abusan, haciendo que vayamos más allá de lo que podemos o somos capaces de dar y nos agotan. Hay personas que van así por la vida. Pero en ambos casos, los daños que podemos sufrir de los malos o de aquellos que sin serlo nos dañan, en cualquier caso, en ambos casos, siguiendo los roles del mundo, la gente termina aborreciendo. La gente termina aborreciendo a los que le causan daño, porque sean malos o sin serlo, porque le han causado un daño. Hay gente que va así por la vida. Al que me le hace, me la paga. Mateo 5, 38 al 43. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Al que es malo, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, o cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, al que te pida, al que quiera tomar de ti prestado, oíste que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo. Hay personas que consideran enemigas a todo el que le causa algún tipo de mal y meten en el mismo saco al que le ha hecho ese mal deliberadamente, con saña, con maldad, con premeditación, alevosía y nocturnidad, meten en el mismo saco a ese primero que al que le ha perjudicado indirectamente, sin proponérselo. Hay personas, por tanto, generalmente en el mundo, que convierten en objetos de odio o de indiferencia o que tratan con una actitud negativa a todo aquel de quien han recibido un daño. Hay personas que suelen hacer esto. Suelen actuar con un comportamiento justiciero, devolviendo mal por mal. O sencillamente cortando toda relación. Hay gente que no necesariamente dicen odiar, dicen que van a vengarse, pero ante el daño sufrido cortan la relación para no sufrir otro problema, otro daño. Cortan. Ya no se llevan con fulano o con mengano, porque me hizo esto, me hizo aquello, y ya una vez, dicen algunos, yo no me expongo a una segunda. Y por supuesto, la gente que actúa así, que convierten en objetos de odio o de indiferencia a quienes ha causado un daño, por supuesto, unos se vengan, otros son indiferentes, pero por lo general rehúsan ayudar a esas personas. Esto es lo que impera en el mundo. Ojo por ojo, diente por diente, al que me ha hecho algo, pues corto con él, yo no quiero saber nada de esa persona. Algunos dicen él en su sitio, yo en el mío, yo ya que se olvide de mí, es como si hubiera muerto para mí. Hay personas que van así por la vida. Generalmente, este es el pensamiento del mundo. Y bueno, la gente que piensa así, la gente del mundo, pues considera que esto es lo correcto. Hacen esto y consideran que eso está bien. Y todo aquel que es objeto de odio, o de rechazo, o de indiferencia, pues molesta en la vida y se le corta, sencillamente. Se le corta, pues, sentimentalmente, afectivamente, se le corta de las relaciones sociales, no se le dirige la palabra, no se le habla, etc. Pero Jesús está hablando de esta situación que se da en el mundo
Y él nos dice bueno, que la gente ha establecido sus propios criterios, sus propias leyes, que la gente actúa así. No solamente actúa así, sino que ha legalizado, ha legitimado este comportamiento con leyes a veces no escritas, pero que la gente las repite, a la tercera o a la vencida. Una vez me lo hizo, ya a la segunda no. La gente justifica. Y Jesús dice aquí, en Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí Jesús nos está hablando de que la gente habla de esto, que hay que amar al prójimo que nos ama y que hay que aborrecer a aquel que no nos ama o que nos ha hecho algún tipo de mal. La gente habla de esto, comenta este tipo de cosas, porque la gente ve, ya no te llevas con fulano, ya no te llevas con mengano. No, es que me hizo un daño, me hizo un mal, ya no me llevo con esa persona. Y la gente lo comenta. Y hay gente que lo aprueba. Y dice, ah, claro, claro, entiendo, entiendo. Si te insultó, pues entiendo que no te lleves con esa persona. Si no te ha devuelto un dinero, entiendo que no te lleves con esa persona. Si te falló, te hizo algún daño, entiendo que no te lleves con esa persona. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho. Y se refiere Jesús al mundo, a la gente del mundo, a la gente que está fuera de la órbita divina, que no piensa como Dios. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La gente que no quiere saber de Dios, que no piensa en Dios, tiene su propia ley, su propia forma de proceder, su propia forma de justificar sus hechos. Y lo que Jesús en este texto nos quiere decir es que los hijos de Dios, que también sufren de personas que son malas, sufren daño de personas que son malas, o sufren daños de personas que sin quererlo nos causan algún tipo de daño. Los hijos de Dios son personas que van contracorriente en el trato a sus enemigos. Eso quiere decir que no siguen la senda ancha, no hacen lo mismo que los demás. Los hijos de Dios siguen las enseñanzas de Jesús, aunque éstas supongan ir contracorriente. A pesar de que los hijos de Dios saben lo que el mundo dice, cuáles son los pensamientos del mundo, a pesar de que lo saben, Mateo 5, 38 al 39 y 43 al 44, oísteis que fue dicho. Jesús les recuerda a sus discípulos. Jesús sabe que sus discípulos conocen el pensamiento del mundo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Por tanto, los creyentes saben cuál es el pensamiento del mundo. Los creyentes lo saben. Cuál es el pensamiento y el proceder del mundo. Jesús sabe que sus discípulos conocen esto. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, pero os digo, yo os digo. Y lo repite en dos ocasiones. Yo os digo. Frente al pensamiento del mundo, frente a lo que el mundo dice y hace, Jesús dice, pero yo os digo. Frente a lo que el mundo piensa, frente a lo que el mundo hace, yo os digo. Y esto es muy importante para un creyente, para un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios deben creer en primer lugar las enseñanzas de Jesús. Deben creerlas. Deben aceptarlas. Deben entenderlas. Deben asumirlas como mejores. Como mejores. Como buenas. Frente a las del mundo. Aunque el mundo diga, aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, Jesús nos dice otra cosa. Pero yo os digo.
Jesús dijo, amarás a tu prójimo. Y lo que Jesús dice es contracultural, es contrario. A pesar del mal que recibamos los hijos de Dios de otros, a pesar del mal que recibamos, a pesar de que la carne nos pida devolver mal por mal, a pesar de que el mundo nos aconseje devolver mal por mal con sus leyes, a pesar de todo eso, el creyente sabe que Jesús nos recuerda, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. El creyente sabe esto. Y Jesús dice en Mateo 5, 39 al 42, no resistáis al que es malo. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús nos da otra enseñanza, distinta a la del mundo. Otra forma de gestionar las cosas. Otra forma de llevar la ofensa. Otra forma de gestionar al malo que nos hace daño. O al que no es necesariamente malo, pero también nos hace daño. Jesús nos dice qué hacer en esas situaciones. Y nos dice lo que hacer porque en el fondo es fácil seguir los dictados de la carne, los dictados del mundo. En el fondo es fácil, porque el ser humano desde el pecado desea aplastar al enemigo, al que le hace daño, desea hacerlo. En el fondo, el pecado es un sentimiento de odio, de venganza, y el pecado se satisface a sí mismo a través del odio, de la venganza. Se satisface a sí mismo, se sofoca a sí mismo. El pecado necesita hacer daño a quien te lo ha hecho a ti primero. El pecado lo necesita. Pero el creyente es una persona distinta al que no lo es. El creyente es un hijo de Dios y debe mostrar al mundo que es un hijo de Dios, que es distinto, que ser hijo de Dios es ser distinto, distinto, que no es ser uno más del montón, uno más del montón, porque cualquiera puede amar a quien le ama, eso lo puede hacer cualquiera, hasta un pirata puede amar a otro pirata que le ama, que es su amigo, hasta un ladrón puede amar a otro ladrón que le ayuda, hasta un criminal puede amar a otro criminal. Cualquiera puede amar a quien le ama, cualquiera. No hay que hacer nada, no hay que hacer ningún esfuerzo para amar a quien te ama. Cualquiera puede hacer bien al que te hace bien, cualquiera. Cualquiera puede saludar a quien te saluda. Cualquiera puede hacerlo. Pero esta conducta es propia de mundanos. Mirad lo que estoy diciendo, hermanos y amigos. Hasta el mundano más mundano, hasta el perdido más perdido del mundo, puede amar a quien le ama, puede saludar a quien le saluda, puede ser amable con quien es amable, hasta el mundano más mundano.
Mateo 5, 43 y 46 al 47. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Si amáis a los que os aman, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿no hacen también así los gentiles? Cualquiera puede hacer bien a quien le hace bien, pero solo un hijo de Dios, solo un hijo de Dios que lo es de verdad, puede amar, puede bendecir y orar por sus enemigos. Solo un hijo de Dios. Mateo 5, 44 al 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Solo un hijo de Dios puede hacer como hace su Padre, Dios. Solo un hijo de Dios. Solo un creyente verdadero se comporta como lo hace su Dios. Y esto es lo que le diferencia del mundo. Mateo 5, 46 al 48. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un hijo de Dios es llamado a andar en el camino de la perfección, a poner el listón lo más alto posible, a intentar dar en el centro de la diana. Un hijo de Dios es llamado a sacar la nota más alta en el examen. Y la nota más alta en el examen de Dios es ser perfecto. Por eso un creyente procura, es una persona que procura ser perfecto, procura hacer las cosas bien y hacerlas siempre lo mejor posible, lo mejor que pueda hacerlo. Y en ese procurar hacer las cosas bien, un creyente ama y lo hace aún al enemigo, al que le causa daño, al que le causa daño, aunque sea por maldad deliberada o sin quererlo, pero le hizo daño. El creyente ama aún a su enemigo. El cristiano es perfecto en el sentido de que transita el camino de la perfección, procurando ser perfecto. No en el sentido de que nunca se equivoca, de que nunca hace nada impropio. El cristiano procura hacer siempre lo bueno. El cristiano es un aprendiz del bien y procura siempre hacer el bien. Y esto es lo que enseña Jesús en el pasaje que hemos estudiado. Hemos hablado de Jesús y la conducta que identifica a los hijos de Dios. Y quisiera que nos hiciéramos algunas aplicaciones prácticas a nuestra propia vida, cada uno. Después de lo dicho, que pudiéramos reflexionar. En primer lugar, ora por quienes te han dañado. Menciona sus nombres delante de Dios, no para pedir juicio, sino bendición y transformación de esas personas. Ora por ellos, ora por ellos. Pues orar por ellos es el primer paso para amarlos de verdad. Ora por tus enemigos. Cuando puedas orar por tus enemigos, habrás dado el primer paso en el camino que Dios pide de ti. En segundo lugar, renuncia al deseo de venganza o de desprecio, aunque la herida te duela.
Decide no pagar mal por mal. No hables mal de esa persona, ni la ignores con frialdad. La indiferencia también es una forma de odio. Y en tercer lugar, haz un acto concreto de bien hacia tu enemigo. Si puedes, si puedes. Si sabes que algo que tú puedas hacer le sirve, le ayuda. No necesariamente tienes que ofrecer tu ayuda, pero puedes ser consciente de que algo que tú hagas le va a venir bien a esa persona. Puedes tener una palabra amable, un gesto de paz. Puedes hacer cualquier cosa, aunque no sea percibida, ni vista, ni agradecida. Puedes hacer algo por tu enemigo. Y esa acción mostrará que Cristo vive en ti. Que no eres esclavo del rencor, sino que eres un hijo de Dios que ama sin medida. Dice Filipenses 3, 12 al 15, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Que Dios te ayude a tener un comportamiento digno de un hijo de Dios. Amén. Oremos. Señor, te seguimos dando gracias por tu palabra, que nos llama siempre a ser mejores, a superarnos cada día, a ir más allá, a ignorar las enseñanzas del mundo, a ir contracorriente a los pensamientos y conductas del mundo, a seguir las enseñanzas de Jesús, siempre, en todo momento y circunstancia. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. Danos esa gracia. Y también te suplico, Padre, que sigas ayudando a los enfermos que hemos mencionado tantas veces, que sigas ayudando a Toño, a Bárbara, a Omán, a Lidia, a Susana, a Cristina, que sigas ayudando a todos los que por diferentes razones te necesitan. Y también te suplico que me ayudes a mí, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.